Bien, estamos de vuelta en este segundo bloque del programa de hoy con Alexandre Martins, fotógrafo brasilero. A ver, Alexandre, fotografía latinoamericana, no sé si has tenido la chance, si has tenido la oportunidad, siempre dicen que las comparaciones son tediosas, no son muy agradables, pero has tenido la oportunidad de comparar, de medir, de evaluar la fotografía latinoamericana, lo que has logrado encontrar hasta el momento con otra fotografía, qué sé yo, la de Norteamérica, la de la fotografía asiática, la fotografía europea. ¿Has hecho el ejercicio? ¿Tenés la idea? ¿O decís, bueno, todavía estoy en un proceso de armado de una idea general para luego hacer alguna comparación si es válida? Y estoy en ese proceso. Claro. Bueno, siempre estamos en proceso cuando estamos investigando algo, ¿no? En verdad nunca se termina. Pero lo que a mí me parece es que Latinoamérica tiene una multiplicidad cultural increíble, ¿no? Y eso se puede ver en sus fotografías y al mismo tiempo yo creo que la fotografía europea, que ya está más como vinculada al mercado del arte, que tiene un valor monetario más grande, tiene ciertos límites. Por un lado, por eso, en el sentido que acá la fotografía, bueno, quien hace fotografía no espera ganar mucho dinero con eso, hace mucho más por amor, ¿no? Y eso me parece que acaba generando una libertad de la gente de hacer, bueno, yo hago por amor, yo hago lo que quiero, y no estoy acá buscando como decir, qué lindo hacer sin, sin plata, o sea, hay que Claro. tener. Pero creo que acaba generando ese tipo de cosas que siempre hay en Latinoamérica, porque nunca hay recursos, de crear una amplitud muy grande de abordajes. Y hay un reto muy grande cuando se hace una historia, ¿no? Cuando se busca pensar algo como una historia, sobre todo historia del arte, porque en Latinoamérica es muy común que cuando pensamos, por ejemplo, historia de la pintura en Brasil o no sé a dónde, se piensa, bueno, se hizo eso, la pintura moderna en Europa y después se hizo de una manera brasileña. Y es, y es siempre como si la historia del arte en Latinoamérica estuviera vinculada a historia del arte en Europa. Como si siempre buscamos, lo que hacemos es hacer lo que ellos hacen a nuestra manera. Y yo creo que ese es un reto cuando se busca pensar en la historia de la fotografía latinoamericana, que es cómo pensar nuestra producción de una manera que no esté exclusivamente vinculada a lo que hacen en Estados Unidos y en Europa, ¿sabes? O sea, lo que hacemos cosas muy originales, muy de nosotros, ¿sabes? No es solo que estamos copiando de nuestra manera. Entonces, eso yo creo que es uno de los grandes retos. Y hay otra cosa también, que es cuando pensamos la fotografía latinoamericana, y por ejemplo, yo doy muchos cursos sobre historia de la fotografía latinoamericana, se busca hacer con que todo sea similar, o sea, pensar que, bueno, lo que pasa en Argentina en ese momento es lo que pasa en Venezuela. Y así crear como, bueno, entonces ese es el momento de la escuela del fotoperiodismo, ese es el momento del pictorialismo en Latinoamérica. Y hay que tener mucho cuidado con eso, en el sentido que hay que tener mucha atención a las particularidades. Entonces, para responder un poco mejor tu pregunta, eh, sí, creo que se puede hacer ese tipo de comparación con las producciones de otras regiones, pero a mí me parece quizás más interesante buscar hacer dentro de Latinoamérica, ¿sabes? Buscar en los países esas posibles comparaciones, similitudes y diferencias. Tenemos en ese orden, ya que estamos tocando el tema de comparar por allí, si se quiere, el término por allí creo que no es el más adecuado, pero ya que lo traje a colación, bueno, somos más, los latinoamericanos somos más creativos a la hora de hacer fotografía, la pensamos un poquito más, somos más agresivos en el buen término de la palabra,
O por allí tenemos un plus que de repente en otro lado no tienen, que es esa mixtura cultural, esa pluralidad de culturas, de colores, de paisajes, que nos permite tener la fotografía. Cuando digo paisaje, puede ser un paisaje al aire libre o puede ser un paisaje urbano. Vamos a entenderlo en todo el contexto. Esa pluralidad nos permite o permite que nuestra fotografía, ahí me pongo un poquito egocentrista, que nuestra fotografía latinoamericana sea tan rica, sea tan interesante, tan llamativa. Sí, yo creo que sí. Sobre todo en eso que no es solo la fotografía, me parece, ¿no? Es la música, es el cine. eh, a mí me parece que Latinoamérica tiene una riqueza enorme y en la fotografía incluso a mí me parece. Es difícil decir por qué, ¿no? Y también no quiero ser tan así de decir, bueno, la fotografía latinoamericana es la mejor que hay en el mundo, lo que no está en Latinoamérica. Pero hay un encanto particular, no lo podemos negar. Hay un encanto que es, claro, que es por la, la fotografía y es por la región también de Latinoamérica. Y yo creo que es por eso también como hay mucha cosa contra Latinoamérica, ¿sabe? Contra que los artistas no hagan, no hay investimento, no hay soporte. Y de la misma manera se hace de una manera increíble, ¿no? Y eso yo creo que nos llama mucho la atención. Y hay un factor de una cierta manera no se puede dejar de decir, que es la fotografía, hay, la fotografía documental, social, eh, se parece que se ha desarrollado muy bien en Latinoamérica, porque es una gran manera de denuncia, ¿no? Y hay tantos problemas en Latinoamérica y hay tantos temas para traer que la verdad es que Latinoamérica es un campo muy rico para los fotógrafos. Y no es coincidencia que tantos fotógrafos cuando empiezan van a viajar por Latinoamérica para conocer, porque los paisajes son increíbles, la gente también muy amable y hay mucho tema para tratar. Voy a hacer un paréntesis en la conversación porque no quiero dejar pasar por alto y vamos a aprovechar la oportunidad para que la audiencia se entere, porque nosotros siempre decimos que la gente conozca, que aprenda, que se instruya, bla, 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 sobre fotografía. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de, más concretamente, de llevarlos a un sitio puntual para que se entere y conozca de un poquito más a profundidad de todo esto que estamos hablando, que no se da todos los días y no lo encontramos todos los días, sobre todo en el mundo de las redes, que es tan amplio, tan complejo. Bien lo dijiste hace un ratito, y creo que en el primer bloque también, dictás un curso de fotografía, de historia de la fotografía latinoamericana. Lo conversamos hace unos días atrás con Loren de Morphy. Ella es la directora administrativa de la escuela F, allí en Guatemala, y vos sos profesor ahí en la escuela y dentro de poco vas a estar dictando un curso de historia de la fotografía latinoamericana. Para las personas que nos están escuchando, más o menos de qué trata, los que están o las que están interesados en hacerlo, cómo lo pueden hacer, para más o menos que tengan un paneo. Perfecto, muy bien. Sí, ese curso que voy a dar en la escuela F ya va a ser la segunda vez. Yo di el año pasado, fue muy bueno y de verdad yo agradezco mucho a la escuela F, que es una escuela de fotografía increíble. Y son 6 clases con un poco un panorama de la historia de la fotografía latinoamericana. Claro que es muy corto, habría mucho más que hablar, solo 6 clases no es suficiente. Pero empezamos justamente con la llegada de los daguerreotipos en Latinoamérica. Al mismo tiempo, el cuento de un fotógrafo, de un creador de la fotografía en Brasil, y eso poca gente sabe, que al mismo tiempo que se inventó la fotografía en Europa, un francés que vivía en Brasil inventó la fotografía en Latinoamérica. Entonces empezamos justo del principio, hablamos sobre los estudios de fotografía,
pasamos por el fotoperiodismo, justamente eso que hablábamos, ¿no? De las dictaduras, de las guerras civiles y cómo el fotoperiodismo trabajó con todo eso. Y llegamos al final en la fotografía en el campo del arte contemporánea, sobre todo pensando la fotografía como un lenguaje de memoria de los eventos que pasaron en Latinoamérica. Y yo intento siempre tener claro una abrangência geográfica de llevar fotógrafos de distintos países. Entonces yo presento el trabajo de esos fotógrafos, siempre hay discusiones y al final de la clase hay ejercicios para que los estudiantes puedan hacer en clase y comentamos después las fotos de cada uno de los estudiantes. Entonces el curso empieza en mitad de marzo. Creo que en el sitio de la escuela va a tener más información. También dictás, si no me equivoco, un curso de historia de la fotografía de Brasil. Ahora que traes acotación que un fotógrafo brasilero inventó la fotografía de este lado. A ver, Exacto, contanos un poquito. Sí, yo impartí ese curso en México, en verdad. Yo estaba en México y impartí allá. Y bueno, la fotografía brasileña es eso también. Es muy amplia porque Brasil es un país enorme, con una cantidad de paisajes, de culturas muy grande. Quería que yo contara sobre el fotógrafo que creó la fotografía, sobre el curso. Un poco en general el tema del curso de fotografía, de la historia de la fotografía en Brasil, que también por allí que no nos, el programa se escucha también en Brasil, así que de repente hay alguien que dice, bueno, quiero hacer también el de historia de fotografía en Brasil para tener una idea más amplia. Claro, perfecto. Bueno, ese curso empieza también, claro, con la llegada del daguerreotipo y esa invención de la fotografía por el curso Hans, que es el nombre de ese hombre, y desarrollamos a lo largo del tiempo. Entonces hablamos después sobre los fotoclubes que hay no solo en Brasil, pero en toda Latinoamérica, y su producción de lo que llamamos pictorialista, ¿no? Entonces la búsqueda de esos fotógrafos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de hacer con que la fotografía fuera considerada un arte, porque cuando la fotografía surgió, muchos decían que no era un arte porque se hacía no con las manos, pero con la máquina. Y entonces esas estrategias todas, hasta el punto que, bueno, hoy en día no hay discusión, la fotografía es un arte. Y hablamos un poquito sobre lo que llamamos la fotografía moderna, que está muy vinculada a valorar justamente el lenguaje de la fotografía, o sea, el encuadre, el contraste, algo y una construcción muy formal que había sobre todo en un fotoclub que se llamaba Fotoclub Bandeirante de São Paulo. Y después seguimos para el fotoperiodismo, justamente empezamos en los años 20, sobre todo, cuando hay una revista que se llama El Cruzeiro, que va a cambiar mucho la manera que se hace fotografía. Los fotógrafos van a ganar un protagonismo muy grande en los años 40. Se pasa la dictadura, los fotógrafos están con mucha fuerza, ¿no? Para decidir los temas, para hacer las fotos. Empiezan a surgir agencias de fotografía, de periodismo, hasta producciones más contemporáneas, sobre todo sobre la Amazonía, que es un tema central en Brasil. Pasamos después a la fotografía documental. Entonces hablamos sobre todo de una fotógrafa que se llama Claudia Andújar, que es una fotógrafa, bueno, nacida en Suiza, pero que vivió casi toda su vida en Brasil, y que fotografa los Yanomami, que son un gran grupo indígena que hay entre Brasil y Venezuela. Y es un trabajo increíble que ella hace, se involucra completamente. Y para mí una de las grandes de la fotografía brasileña. ¿Sí? Y llegamos hasta la fotografía contemporánea brasileña, y mucha fotografía, lo que decimos, fotografías que se van a museos, a galerías, que no tienen como función principal el periodismo, ¿no? Pero
el arte contemporáneo. Y en eso se discute mucho algunas cuestiones que son centrales en Brasil, en la historia del país, que es, por ejemplo, las cuestiones de esclavitud, de racismo. Entonces, muchos de esos, y sobre todo de esos artistas, van a trabajar sobre eso. Podemos pensar, por ejemplo, Geviana, que es una fotógrafa del norte de Brasil, y tantos otros. Entonces, en general, eso es el curso que yo imparto. Buenísimo. Bueno, para quienes deseen hacer primero el de fotografía latinoamericana, donde por allí me estoy anotando, y después el de historia de la fotografía de Brasil, ahí tienen ya la información, los dos a través del link de la página de Escuela F, Guatemala. Exacto. Ahí está, bueno, ya lo saben. De todas formas, en la entrevista que hicimos hace un par de programas atrás con la Escuela F, por allí van a ingresar, pueden encontrar en la página web del programa, van a encontrar la entrevista y allí tienen los links para que se vayan directamente a la escuela y investiguen un poquito más y se inscriban y vayan aprendiendo ahí con nosotros. Alexandre, te saco de Brasil un ratito y ya después te llevo de vuelta. Vamos a seguir viajando. Desde Colombia hasta acá, hasta la Argentina, Suramérica, haciendo un lado por temporalmente Brasil. ¿Qué país te sorprendió en cuanto a lo que has podido encontrar en su fotografía? Me encantan dos, justamente Colombia y Argentina. Bueno, Argentina es eso, cuando se termina la dictadura militar en Argentina, tú sabes mejor que yo, es el primer país que va a juzgar a los militares y a todos que dieron el golpe y hicieron los crímenes. Eso hace con que después de la dictadura se tenga en el arte una búsqueda de trabajar sobre la memoria de ese trauma, que es ese proceso. Entonces hay una producción justamente que está trabajando en el campo del arte y de la fotografía, obvio, justamente esa cuestión de cómo se trata un evento tan terrible y un evento nacional. Entonces se empieza a tener en muchos casos producciones que son por un lado personales, que tienen una mirada muy subjetiva, pero que al mismo tiempo que hablan de sí mismo, hablan de todo un país, hablan de Argentina. Yo puedo pensar, por ejemplo, el trabajo de Marcelo Brodsky, que es uno de los primeros a hacer ese tipo de trabajo de memoria. Bueno, hay muchos otros. Hay una fotógrafa que me encanta, Paula Lutringer, que va a trabajar sobre los vestigios de lo que fue la dictadura en Argentina, va a fotografiar a los centros clandestinos de detención y tortura y todo más. Entonces, ese es un tema que a mí me llama mucho la atención y que en Argentina me parece que fue muy fuerte. Muy fuerte. Y además hay en Argentina algo que a mí me parece muy interesante, que bueno, cuando tenía la dictadura, muchos familiares de las víctimas salían con las fotos de los asesinados o desaparecidos, con fotografías en blanco y negro, fotografías de documentos. Y en ese sentido, estas fueron quizás las fotografías más simbólicas de ese periodo en Latinoamérica y de resistencia, en un cierto sentido, ¿no? Mismo que no sean fotografías artísticas, autorales, se quedaron como símbolos de la lucha y de la búsqueda por las personas desaparecidas. Quien va a analizar eso es una investigadora, Cora, me olvidé el nombre ahora, pero una gran investigadora de la fotografía de esa época en Argentina. Por otro lado, la Colombia, que claro, se quedó involucrada por más de 60 años en una guerra civil. Entonces tuvo el trabajo de muchos fotoperiodistas y es una guerra civil un poco distinta porque ella se pasaba en un principio mucho en el campo, en el ámbito rural, después en las ciudades. Y eso hizo con que
tuviera una producción muy distinta y que fotógrafos de distintas partes fueron a registrar lo que se pasaba en Colombia. Entonces, esos dos países me llaman especial atención. ¿Cuál te queda por visitar que le tenés así como que la idea puesta? Digo, tengo una fijación con este país que todavía no conozco, sobre su fotografía, sobre su historia, que te gustaría estar. Lo que a mí hoy me llama mucho la atención es el Caribe. El Caribe. Sí, porque muchas veces hablamos de Latinoamérica y no pensamos en estos países. Mismo, claro, Cuba un poquito más porque tiene una historia muy fuerte, entonces conocemos, pero por ejemplo República Dominicana casi no sabemos así. Y yo encontré como 2 libros que quiero empezar a leer pronto, pero es muy difícil tener material sobre esos países. Entonces yo creo que Centroamérica es lo que a mí más me falta. Y a ver, te vuelvo ahora a llevar a Brasil. Te dije, te saco y te vuelvo a llevar hace un momento. No sé si es por... no le vamos a quitar mérito porque bien que los tienen muy bien ganados, porque es un tema, o porque hoy en día con el tema de la información, de lo digital, de las redes y todo aquello, pero es en este momento Sebastián Salgado el fotógrafo brasilero de mayor presencia o de mayor importancia en la historia de la fotografía de Brasil. El título como que es un poco exagerado de mi parte, pero por el trabajo que ha venido realizando y por lo que está haciendo actualmente, creo que si no lo es en Brasil, es en Latinoamérica, el más representativo, me parece. Sí, es sin duda el más reconocido, eso no hay duda. Lo que pasa es que Sebastián Salgado tiene un trabajo en principio en Brasil y después tiene un trabajo muy bonito en Latinoamérica, llamado, creo, Otras Américas, que para mí es su gran trabajo, o por lo menos lo que a mí más me gusta, porque hace justamente eso, va a lugares lejos, buscar paisajes, buscar a la gente en Latinoamérica. Y después él sale de Brasil y va a hacer sus trabajos, sus grandes trabajos en el mundo. Y ahora, en este momento, él regresa mucho para trabajar sobre Brasil, sobre todo con el tema de la Amazonía, y ese tema de la naturaleza es algo que para él es muy importante. Y tiene ahora un trabajo muy interesante que tuvo muchas exposiciones acá. Y a mí me parece que también es un trabajo muy bueno en el sentido que él ya no busca más tanto tener todo el mundo, fotografiar el mundo entero como hizo en un momento de su vida. Ahora me parece un trabajo más concentrado, eso a mí me gusta mucho. Pero claro, como todos los grandes y los muy conocidos son polémicos y no hay como, no sé, o sea, hay a la gente que les gusta, la gente que no les gusta, pero claro que tiene su valor y tiene una fotografía que es de una expresión, de una dramaticidad que es única, o sea, no es mucha gente que hace eso. Entonces, claro, tiene razón de ser tan conocido. Bueno, acá de este lado somos casi todos admiradores del trabajo de Salgado. Tengo obras de él acá en casa, las llevo conmigo para un lado y para el otro, y estamos siempre atentos y pendientes de todo lo que gira en torno a los trabajos de Salgado, porque realmente es uno de los precursores de la fotografía aquí en Latinoamérica. Su obra, su fotografía, si bien lo dijiste hace un momento, puede ser gustosas para uno, para otros no, pero desde el punto de vista de la fotografía realmente es algo que a lo mejor hoy no se está viendo por algunos, pero dentro de unos 40, 50 años va a ser mucho más valorada porque está dejando un legado de lo que de lo que ha sido y lo que es la sociedad, no solamente latinoamericana, sino en África, en Europa, en todos los países donde he estado. Ya hoy son referencia, sus trabajos, sus fotografías son referencia desde el punto de vista social, así que bueno, ni hablar en un futuro. Alexander, un poco para ir cerrando, lamentablemente esta entrevista, porque quiero seguir,
Por allí tenemos material para una próxima entrevista. Esperemos que, bueno, por allí la hacemos después del curso, porque con el curso me imagino que voy a sacar más material también. Pero te iba a comentar, ¿hay forma o que por ahí parece que cuesta un poco imaginarnos, pero todavía hoy en día se puede innovar, se puede hacer algo distinto, algo diferente en la fotografía? Gran pregunta. Yo creo que sí. O sea, yo no soy pesimista de decir todo está hecho, también porque el mundo está cambiando, nuestra manera de pensar se está cambiando y la tecnología, nuestros instrumentos para utilizar se cambian también. Y en ese sentido es parte del trabajo de los artistas y de la creación tener ese cuestionamiento de, bueno, ¿qué se puede hacer ahora? ¿Qué habla sobre el momento en que vivimos en un cierto sentido? Entonces, yo creo que sí, yo creo que hay espacio para muchas cosas que pueda ser hecha, a mí me parece. Sos investigador y la pregunta creo que mejor a otra persona no se la puedo hacer. Fotografía impresa, fotografía digital, ¿qué ayuda a la hora de investigar? Ayuda en el sentido que tenemos más control de cómo mirar esa fotografía. Lo impreso, o lo digital. Lo impreso. Claro, hay ventaja en los dos, en verdad. Cuando se quiere hacer una mirada un poco más precisa a una fotografía y pensar cómo el fotógrafo trabajaba los tonos, porque todo es cuestión de investigación, cómo él trabajaba los tonos, por ejemplo, es mucho mejor si hay una fotografía impresa. O, por ejemplo, si se quiere saber el encuadre del fotógrafo, cómo se hizo, si se tiene el negativo, mucho más fácil de ver, bueno, esa fotografía fue hecha así, después así. En ese sentido, me parece que los archivos tienen un rol muy importante, de suma importancia. Ahora, claro que para tener acceso, para difundir, para conocer, es mucho más fácil el digital. O sea, si estoy escuchando tu podcast y hay un fotógrafo que no conozco, bueno, voy en Google ahora y busco. Claro. En ese sentido. Entonces, claro que yo no quiero como poner uno mejor que el otro, porque también yo creo que depende mucho cuál es la función de la fotografía, o sea, qué el fotógrafo está buscando en un cierto sentido. Entonces, yo creo que los dos son valorables y son de usos distintos, me parece. Ahora, yo pienso que para los fotógrafos, para quien quiere ser fotógrafo, imprimir fotografías es muy importante, en el sentido que se mira de otra manera, se mira con mucho más tranquilidad. Es lo que hablábamos un poquito antes, pero cuando se ve en una pantalla, una fotografía, ya se quiere pasar al otro, como así, ¿no? Entonces yo creo que es un ejercicio bonito para nosotros que buscamos pensar la fotografía en las... Por ahí estamos tirando ideas o generando un poquito de criterio a otros fotógrafos que por allí, sobre todo de esta nueva generación de lo digital, que por allí no ven o no vieron o no tienen la frecuencia de estar viendo trabajos impresos o directamente no imprimen porque dicen, no, ¿para qué? Si es mucho más económico tenerlo en el celular. No es lo mismo ver una foto a un tamaño en el celular, que es un dispositivo de bolsillo, que por ahí ya podemos ver el tamaño que va a tener la foto, a ver una foto impresa, qué sé yo, tamaño 40 por 50, por tirar un número, donde vemos detalles que de repente en la fotografía, en el celular por allí no vamos a ver. O por allí, como bien lo dijiste, no nos detenemos tanto a analizar una foto cuando está impresa que cuando esté en digital. El digital son segundos y pasamos y pasamos y pasamos y no nos quedamos a detallar la forma, la composición, los ángulos, las luces, cualquier cantidad de cosas que son importantísimas en la fotografía. Exacto, y además hay el trabajo en laboratorio, ¿no?, de fotografía, que a mí me encanta. Yo tuve por algunos años un laboratorio y yo creo que es muy interesante en el sentido primero que se ve muy claramente cómo se deja una fotografía más oscura o más clara, ¿no? Para quien no sabe,
cuando se imprime una fotografía, se mete la luz a través del negativo y se proyecta en un papel. Y cuando el fotógrafo quiere que una parte sea un poquito oscura, bueno, él mete más luz porque el papel se quema más. Si quiere que sea más claro, bueno, mete la mano, hace una sombra y no se quema tanto. Y no es solo fascinante, pero es un aprendizaje. Se dice, ok, en esa foto quiero 50% del tono más oscuro acá. O sea, pongo 5 segundos a menos en todo eso. Y se descubre que el Photoshop no se inventó ayer, pero que esas manipulaciones existen desde que la fotografía ha nacido. Y eso me parece importante, porque siempre pensamos, no, eso es completamente nuevo, no había nada como eso antes, y percibimos que no, todo se va desarrollando, ¿no? Exactamente, todo va evolucionando de a poco. Alexander, ya para ir cerrando la entrevista, ¿por dónde te pueden contactar? ¿Cuáles son tus redes? ¿Por allí te quieren hacer alguna consulta, alguna invitación? ¿Te quieren invitar a algún evento? ¿Una segunda entrevista? ¿Por qué no? ¿Por dónde te contactan? Claro, yo tengo mi Instagram, que es alexandri-koch, como KOK, mi apellido, y tengo una página en internet, que también es mi nombre completo, alexandrikochmartins.com. Y allá también tiene algunos trabajos más artísticos que yo hago y tiene como mi correo, mis informaciones, todo eso. Por allí te contactan. Buenísimo. Bueno, Alexander, te agradezco un montón esta oportunidad de haber podido compartir, conversar sobre fotografía, que es lo que tanto nos gusta y tanto nos apasiona, sobre la historia de la fotografía latinoamericana. Me imagino que seguís en este proceso de investigación que no tiene fecha de cierre. Es uno de los proyectos que, si a un fotógrafo, siempre lo discutimos acá en el programa, bueno, lo discutimos, lo conversamos. Lo decimos acá en el programa, si algo que nos cuesta a los fotógrafos es cerrar un proyecto fotográfico, obviamente, porque siempre le queremos agregar algo nuevo. Me imagino que en este trabajo de investigación es algo que no se va a cerrar nunca. O sea, por lo menos más 50, 60 años estaría acá hablando sobre eso. Quiere decir que por ahí, por lo menos para hablar de historia de fotografía latinoamericana, te entrevisto por allá en diciembre y tenés algo nuevo para contarnos. Esa es la idea. Bueno, Alexander, te agradezco un montón. Esperamos encontrarnos próximamente ahí en el curso de Historia de la Fotografía Latinoamericana con F. Y nada, seguir charlando y conversando. En cualquier momento, cuando tengas algo nuevo para contarnos, que nos quieras compartir, las puertas abiertas del programa y acá te vamos a estar esperando. No, yo que te agradezco de verdad por la invitación, por el espacio y sobre todo por haber creado, como yo decía, esos puentes entre los fotógrafos de Latinoamérica, que es tan importante porque hay producciones muy lindas, increíbles. Entonces es muy bonito el trabajo que haces, yo te agradezco mucho y eso, nos seguimos hablando para tener otras charlas. Como dicen los argentinos, fue un gustazo. Exactamente, un gustazo. Bueno, Alexander, felices vacaciones, felices carnavales ahí en Río, que la pases estupendamente bien y ojalá en algún momento nos podamos encontrar o acá en Argentina, yo estoy en Córdoba, o de repente, qué sé yo, en cualquier país de por ahí dando vuelta y coincidamos con con las cámaras haciendo algo. Claro, como dicen, si las piedras se encuentran, las personas, entonces más fácil ainda. Exactamente. Que nos vamos a encontrar. Exactamente. Bien, nosotros despedimos a nuestro invitado en este día de hoy. Estuvimos conversando con Alexandre Martins, fotógrafo e investigador brasilero, investigador sobre historia de la fotografía latinoamericana, como bien lo hemos estado conversando en este programa. Con él conversamos, se encuentra allí en Río de Janeiro, es de San Pablo, pero está en Río de Janeiro en este momento, al momento de darnos la entrevista. Con él hablamos en esta mañana del día de hoy, ya lo saben, @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram, para que nos sigan, nos den sus comentarios, sus preguntas, sus anécdotas, sus recomendaciones, www.fotoconfede.com, por donde escuchas esta entrevista, ves algunas imágenes por allí, te vamos a colocar los links para que llegues al contacto o a las cuentas de Alexandre, claro que sí. También tenemos el libro en digital de este mes, que estamos obsequiando, la fotografía de autor de William Richard, ya lo saben, allí en cada entrevista del mes de febrero
te dejamos el link de este libro para que lo vayas revisando, leyendo y vayas aprendiendo junto a nosotros. Y cada mes, bueno, un libro diferente. Así que ya lo saben, www.fotoconfede.com. También nos encuentran en Facebook, Fotoconfede. Si nos quieren dejar tus contribuciones, tus regalos, tu incentivo para que nosotros sigamos trabajando y produciendo programas como el de hoy, patreon.com/fotoconfede. federico.murua.10@gmail.com, tu correo electrónico. Por allí, si nos querés contactar para anunciar tu producto, tu libro, tu evento, tu proyecto, ¿por qué no? Bueno, por allí nos encuentran. Ya lo saben, Federico Murúa se despide. Nos encontramos la semana que viene con un nuevo programa. No sabemos si va a ser él o ella. Sabemos que va a ser de Latinoamérica. Sabemos que va a estar inmerso en el mundo de la fotografía y que la vamos a pasar estupendamente bien hablando sobre este apasionante mundo de la fotografía. Nos encontramos la semana que viene. Chau, chau.